Muy buenos días, Dios los bendiga. Es una alegría poder estar con ustedes una mañana más, una mañana de cielos abiertos. La palabra del Señor dice que Él creó un nuevo día para nosotros y nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Así que quiero en esta mañana saludar a aquellas personas que ya se están poniendo en contacto con nosotros. Bendecimos al Señor por esas personas fieles, por esas personas constantes, por esas personas que están siempre con esa hambre insaciable por Dios y por su palabra. Así que los queremos saludar y los queremos bendecir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos su familia, las familias, las saludamos en el nombre de Jesús y declaramos que vienen tiempos maravillosos, preciosos para su vida. Así que esta mañana nos vamos a deleitar en la presencia del Señor. En esta mañana nos vamos a gozar porque Dios tiene cosas preparadas para nosotros. Yo sé que mis hermanas que están aquí tienen una expectativa de lo que el Señor quiere hacer, de cosas tremendas que el Señor quiere impartirnos. Y yo sé que ustedes también allí donde están tienen un deseo ardiente por Dios y por su palabra. Realmente Dios está buscando a gente, generaciones con pasión por Dios. Dios está buscando generaciones que lo den todo por Él, todo por servirle, que tomen la cruz cada día y sigan adelante sin mirar atrás, sin mirar las circunstancias ni los problemas. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Esta es una mañana preciosa. Dígale a la persona que está a su lado, Dios tiene cosas preparadas para nosotros. Dígale a la persona que está a su lado que Dios tiene cosas poderosas para usted, para su familia. Así que nos preparamos, nos disponemos para tener este tiempo maravilloso. Y mientras escuchamos una adoración, mientras exaltamos al Señor con una adoración, usted va a hacer el trabajo que siempre le invito que hagamos en conjunto, en comunidad, en equipo, y es poder compartir el link de la página. Así que vamos a hacer ese trabajo maravilloso de poder compartir este tiempo con aquellos que amamos y aún aquellos que usted dice, pues yo como que a ese no es de mi amor preferido. No, pero no, nosotros no podemos estar odiando a nadie. Somos hijos de Dios, somos hijos del amor. Así que tenemos que amar a todos y vamos a compartir ese link con la familia, con los amigos, con los vecinos, con la gente que vive lejos, en otra ciudad, en otro país. Vamos a compartir el link de la página porque la enseñanza esta mañana va a estar poderosa. Recuerde que estamos hablando de escatología, de Apocalipsis, donde Dios nos va a enseñar, nos va a transmitir por su Espíritu y por su palabra las cosas maravillosas que están en escatología. Dios lo bendiga, comience a enviar la invitación. Quiero levantar a ti mis ramos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder
Dios, yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, Sí, Señor. y en lo que harás en Señor, gracias. mí. Gracias por tus propósitos eternos, Dios. Gracias, Señor, por lo que harás, por lo que haces, Señor, en nosotros, por lo que has hecho allí en la cruz del Calvario, por lo que llevarás a cabo en cada uno de nosotros, en cada vida, Señor, que está allí en este tiempo de transmisión conectado, Señor, en el Espíritu con nosotros, Señor amado. Los bendecimos, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que harás cosas impresionantes, Señor, en cada familia, en cada persona, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y creemos, Señor, Padre, que en ese tiempo de adoración, en ese tiempo de exaltación, de alabanza a nuestro Rey, Dios, Señor, Padre, harás grandes cosas. Pero ante todo, Señor, nos permitirás, Señor, Padre, manifestar, Señor, el diseño para el cual fuimos creados, para la gloria y alabanza de tu nombre. Gracias, Señor. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llenas el lugar de tu presencia y has descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús,
que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en ti. Así es, Señor, creemos en ti y en tus promesas, Señor. Es por eso que en esta mañana te damos toda la gloria. Yo te invito ahí en tu casa, que te unas con tu familia en un mismo espíritu, en un mismo sentir. De alabanzas al Rey de Reyes, de alabanzas al Señor de los Señores. Exaltamos el nombre que es sobre todo nombre de nuestro amado Jesucristo. Te damos toda la gloria, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Así es, amado. Recibe toda la exaltación, mi amado Señor. Gracias, amado Jesucristo. Gracias, mi amado Señor. Hoy te exaltamos, oh Rey. Eres bueno, maravilloso, Señor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, y tú vives hoy y vivirás. Corónate
abre tu boca y dale las gracias al Señor. Si tienes algo que agradecerle, este es el momento. Este es el momento para que le des las gracias por su amor, por su fidelidad. Gracias, mi Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Muchas gracias. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, sí, Te gracias. doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dios está, dale gracias al Rey. Adóralo, exáltalo porque Él ha sido fiel. Dale gracias por la obra de la cruz, lo más grande que Él pudo haber hecho por nosotros. Haber muerto en esa cruz por nosotros, haber derramado su vida, su sangre por cada uno de nosotros.
Fue lo más grande que Él pudo hacer. Muchos están diciendo, es que el Señor no hace esto y eso por mí, ya lo hizo todo, lo hizo en la cruz, lo entregó todo en la cruz. Así que darle gracias al Rey. Te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. Gloria a Dios. Hay tantos motivos, tantas razones para darle gracias a Dios por tantas cosas, ¿verdad? Dios ha hecho tantas cosas por nosotros. Su fidelidad ha sido tan grande cada mañana, cada día. Usted solamente cuando se levanta y puede ver el sol de un nuevo día, el amanecer, usted dice gracias Dios porque sigue siendo fiel. La palabra del Señor dice que Él hace salir su sol sobre justos e injustos, sobre buenos y sobre malos. Él hace llover sobre buenos y sobre malos. Así que eso muestra su fidelidad, eso muestra su grandeza. Le bendigo a usted y le saludo a usted que no se había podido colocar en contacto con nosotros, pero que ya está aquí en este tiempo de transmisión. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que sobre su vida y sobre su casa vengan cosas maravillosas, tiempos gloriosos sobre su vida y sobre su casa. Así que, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este tiempo de enseñanza. Estamos hablando acerca de escatología. Pastor, ¿qué es la escatología? Es el estudio de la profecía bíblica, del estudio del cumplimiento de la profecía bíblica en el tiempo pasado, en el tiempo presente y futuro. Eso es la escatología. Y nos estamos centrando en el libro de Apocalipsis, porque si hablamos de escatología podemos encontrarlo también en Ezequiel, lo podemos encontrar también en Daniel y en Zacarías, y de pronto algunos apartes como en Mateo también. Pero nos corresponde estudiar en este tiempo Apocalipsis. Estamos estudiando lo que es Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Y la palabra revelación significa correr velos o hacer ver lo que está detrás de ese velo. Así a grosso modo, en un resumen muy rápido, vemos que el autor de Apocalipsis es el Espíritu Santo, es el autor de toda la Biblia. Algunos dicen que el autor, digamos, de Apocalipsis o de otros libros y mencionan es el nombre de la persona. No, el autor de Apocalipsis no es Juan, él es el escritor. Pero el autor de Apocalipsis es el Espíritu Santo. El escritor es Juan, el discípulo amado, aquel que escribió el Evangelio de Juan, las 3 cartas, primera y segunda y tercera de Juan, y también Apocalipsis. Apocalipsis es escrita en un tiempo de dificultad, en un tiempo de persecución en contra de la iglesia. Recuerde que primero fue Nerón, uno de los emperadores sangrientos que tuvo el Imperio Romano. En manos de Nerón murió Pablo y muchos de los discípulos
y apóstoles murieron en manos de Nerón. Pero luego se levantó otro emperador llamado Domiciano. Domiciano fue peor que Nerón, fue uno de los emperadores más crueles, uno de los emperadores más sangrientos que haya tenido el Imperio Romano. Y Domiciano envía a Juan a la isla de Patmos porque lo estimó como una amenaza para el imperio, mientras que Pablo, Silas y otros eran para el emperador de aquel entonces, eran fanáticos. Juan viene a ser como una amenaza para el Imperio Romano, lo consideran como una amenaza para el Imperio Romano y lo envían a la isla llamada Patmos. Recuerden que la isla Patmos era un lugar rocoso, una isla pequeña y alrededor había mucho mar. ¿Por qué lo envían allí? Porque enviaban a algunos prisioneros allí para que no se pudieran escapar y para que allí murieran olvidados de todo el mundo. Ese es el caso de Juan, es enviado a la isla de Patmos para ser olvidado. Allí no recibe ninguna visita, allí no recibe ninguna atención, ningún privilegio, está allí en la isla de Patmos. Y hablábamos que no estaba en la isla de Patmos porque estuviera allí descansando o pasando sus años de jubileo allí en la isla de Patmos. No. Fue por causa de la palabra, fue por causa del testimonio de Jesucristo que él fue enviado a la isla de Patmos por predicar el evangelio. Eso está allí en Apocalipsis capítulo 1 verso 9. Entonces es enviado el apóstol y profeta Juan, el discípulo amado, a la isla de Patmos para morir allí de viejo. Tenía casi 96 años cuando esto se dio. Recuerden que la iglesia estaba pasando por demasiadas torturas, por momentos muy difíciles, por persecuciones muy fuertes. Y una de las cosas que pasó con Juan es que primero lo meten en una olla de aceite caliente y como no lo logran matar, entonces lo envían a la isla de Patmos para morirse allí de viejo, olvidado. Estando allí en la isla de Patmos tuvo que pasar por trabajos muy fuertes, por trabajos que para su edad eran muy fuertes. Bien, pero recordemos que Juan es el único discípulo que está en la última hora del Señor Jesús. Recordemos que es el único discípulo que está en la hora más difícil cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Y así como Juan estuvo en la hora más difícil en la vida del Señor Jesús, Jesús estuvo en la hora más difícil para Juan. Así que Dios nos llama a ser perseverantes, constantes, siempre sirviendo al Señor. Hablamos que para poder interpretar el libro de Apocalipsis, hay que interpretarlo a la luz de los símbolos. No podemos interpretar Apocalipsis, todo Apocalipsis literalmente, porque Apocalipsis maneja dos tipos de lenguajes: el literal y maneja también el lenguaje simbólico. Entonces, para poder interpretar Apocalipsis hay que interpretar símbolos. Vimos que una estrella representa a un ángel o un mensajero. Una llave, cuando mencionan Apocalipsis, hace referencia a la autoridad. El número 7 hace referencia a la plenitud. ¿Ya? 7 se refiere a la plenitud. 7 candeleros, los candeleros se refieren a la iglesia, a las 7 iglesias que menciona allí en el libro de Apocalipsis y a la iglesia en su plenitud alrededor de todo el mundo y a través de todas las edades. 7 estrellas, recuerde que habla de mensajeros, humanos o ángeles. Y las 7 estrellas que menciona Apocalipsis se refiere a los 7 pastores, al pastor de cada una de las 7 iglesias. El oro se está refiriendo a todo lo que venga de origen divino. Estamos hablando del lenguaje profético, del lenguaje de Apocalipsis. Oro se refiere a lo que tiene origen divino o a la gloria de Dios. El blanco se refiere a la pureza, a la santidad, a la justicia. Así que allí menciona que había un jinete sobre un caballo blanco, allí en Apocalipsis 1:14, y se está refiriendo a la primera vez que el Señor vino a esta tierra. Vino con un propósito, con una misión, y vino a salvarnos.
En Apocalipsis 19:14 también menciona a un jinete montado en un caballo blanco que viene con los ejércitos celestiales y se refiere al Señor Jesucristo viniendo a la iglesia. En la primera venida vino a salvar y a formar la iglesia. En la segunda venida viene con la iglesia. Ángeles se refiere a mensajero. Un ángel se refiere a un mensajero. Árbol de vida se refiere al Señor Jesucristo. Haciendo un análisis, usted dice, un resumen rápido, y usted dirá, pero pastor, usted va a carrera, usted va a toda mecha. No, pero es que estoy haciendo un resumen de lo que ya hemos visto. Árbol de vida se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Maná escogido se refiere a la palabra, esa palabra, esos secretos guardados. Estrella de la mañana a una revelación importante. Estrella de la mañana se refiere a una nubes se refiere en el lenguaje profético, ¿no? Porque si hablamos de un libro como Génesis o otros libros que no son proféticos, las nubes son nubes, simplemente las nubes que usted ve cuando sale a la calle y mira hacia el cielo, ve unas nubes allí. Pero cuando en el lenguaje profético se está refiriendo a nubes, se está refiriendo a los creyentes, a la nube de testigos. 24 ancianos. Está hablando acerca de los 12 líderes de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles del Cordero. Usted pensará, pero hace falta un apóstol porque uno de ellos se mató. El que entregó al Señor Jesús, que fue Judas, se mató. Pero recuerden que en Hechos capítulo 1 es reemplazado por Matías. 24 ancianos. Luego encontramos Monte de Sión. El monte de Sión, en el lenguaje apocalíptico, se refiere a la iglesia de todos los tiempos. Monte se refiere a alianza de naciones. Monte se refiere a alianza de naciones. Isla, naciones independientes. Por eso a veces le dicen a alguna persona, pero usted parece una isla. Porque le está diciendo, usted es muy independiente, usted no se junta con nadie, usted no comparte con nadie. Usted no se somete a nadie. Entonces, isla se refiere a naciones independientes. Relámpagos y truenos se refiere en el lenguaje apocalíptico a la voz de Dios o la forma en que Dios se comunica, la voz de autoridad del Señor. Mar se refiere a muchedumbre en el lenguaje apocalíptico, a muchedumbre o naciones alrededor de Israel. Bien, vamos bien, yo sé que sí. Por otro lado, onda se refiere a naciones individuales o a una nación individual. Onda. Árboles se refiere a personas en las naciones. Recuerde que cuando el Señor sanó al ciego, como en 2 etapas, la primera vez que oró por él vio los hombres que caminaban como árboles y volvió a orar por él y vio perfectamente. Árboles se refiere a personas en las naciones. Hierba verde, ¿ya? Se refiere a jóvenes soldados. Hierba verde se refiere a jóvenes soldados. 4 seres que está en el libro de Apocalipsis habla de la obra redentora de Cristo expresada en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 seres vivientes, y dice que esos 4 seres vivientes tienen ojos por todo lado, por dentro y por fuera tienen ojos. Les decía que si usted se levanta por ahí tipo 2 de la mañana para ir al baño y se encuentra con un ser de esos lleno de ojos por todo lado, por delante, por detrás y por dentro, usted sale espantado y comienza a reprender. Pero realmente lo que está hablando es en un lenguaje figurativo, en un lenguaje de símbolos, y se está refiriendo a la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe y todo lo conoce. Por otro lado, cielo. Cuando la Biblia en Apocalipsis habla del cielo, se refiere a nosotros como embajadores acá en la tierra. Embajadores aquí en la tierra. Caballo.
La Biblia menciona en Apocalipsis varias veces los caballos. Los caballos se refieren o está hablando de conflicto. Pero también está hablando de un mover del Espíritu, de un movimiento del Espíritu, de algo que Dios ha preparado, ha diseñado, un mover del Espíritu. Y creo que estamos por ver un mover muy fuerte del Espíritu. Hay un caballo que está listo para traer un fuerte avivamiento. No es el caballo el que trae el avivamiento. Lo que quiero hablar es que caballo se refiere a movimiento, un mover del Espíritu. Viene un tremendo movimiento de Dios, un mover del Espíritu para todas las naciones de la tierra. Bueno, creo que quedamos hasta el caballo blanco. Y se refiere a la pureza, a la santidad y justicia de nuestro Señor Jesucristo. Caballo blanco. Jesús venía montando en Apocalipsis. Quiero comenzar desde ahí para comenzar a empalmar la enseñanza. Vamos a mirar Apocalipsis 6. Apocalipsis 6. Verso 2. Dice la palabra del Señor: miré, he aquí un caballo blanco. Jesús venía con un mover, con un propósito, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y para vencer. ¿A quién se le dio esa corona? ¿Y quién más que vino para vencer? Dice, salió venciendo y para vencer. ¿Quién más que nuestro Señor Jesucristo? Algunos dicen que este jinete que monta ese caballo blanco es el anticristo, y es completamente falso, porque recuerde que la simbología en el lenguaje apocalíptico, en el lenguaje de la escatología, siempre va a significar lo mismo. Entonces el anticristo no tiene pureza ni santidad, ni sus motivos ni sus motivaciones son puras. Y que salga para vencer, no, el anticristo no vencerá. Aparentemente dará una apariencia de que vence, que gana, pero no va a vencer. El que salió venciendo y para vencer es Cristo. Y aquí se está refiriendo a la primera venida que el Señor hizo aquí a la tierra. Ahora quiero que noten que Él traía un arco en la mano. Un arco en la mano. Pero ¿qué no traía? Flechas. ¿A qué vino? A llevar flechas. ¿Y cuáles son esas flechas? Nosotros somos flechas. También para que apunte también ese significado de flechas en el lenguaje profético. Nosotros somos las saetas del Señor. La Biblia dice, hablando de padres jóvenes, dice que bienaventurados aquellos que llenan su aljaba de flechas, de saetas. ¿Y a qué vino un Señor? A llenar su aljaba de muchas flechas. Somos tú y yo, que somos lanzados como puntas de la tierra a predicar ese evangelio. Entonces Él vino con un arco en las manos, pero ¿para qué? Para llevar muchas flechas para el reino de los cielos, para hacer estragos en el reino de las tinieblas. Y luego encontramos Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11. En Apocalipsis dice, ya estás ahí: entonces vi el cielo abierto. El cielo, ¿sabe desde cuándo está abierto? Desde que Cristo vino acá a la tierra, el cielo se abrió. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se... ¿Quién es el fiel? Jesucristo. Verdadero, no hay otro que sea verdadero como Él. Es el único Dios verdadero. Pueden haber muchos dioses creados por los hombres en la tierra, pero el único Dios verdadero es Jesucristo. Y el fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea, porque Él es el juez justo. Ahora, aquí en Apocalipsis 19:11 ya está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Cristo a la tierra. Muy bien. Caballo bermejo o rojo, rojizo,
Porque de pronto usted dice, yo nunca he visto un caballo rojo, pero es como rojizo. Cuando usted ve un caballo como café, pero que tira a ser como rojizo. Entonces, caballo bermejo. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis 6. Hace mención allí en Apocalipsis 6, verso 4. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. El caballo representa sangre, derramamiento de sangre o sacrificio humano. Caballo negro. Capítulo 6, verso 5. Caballo negro. Capítulo 6, verso 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Representa combate, pero también representa justicia, o juicio, más bien juicio. Recuerde que él que lleva una balanza en la mano, una de las cosas que simbolizan o representan a la rama judicial es una balanza, ¿ya? ¿Qué es lo que trae este jinete? Trae una balanza en la mano, y el caballo negro representa combate o juicio. Muy bien. Tierra. Caballo amarillo. Capítulo 6, verso 8. Miré, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y Hades, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El caballo amarillo representa muerte, muerte de muchas maneras, porque dice que a este jinete se le entregó, o más bien la muerte y el Hades le seguían. O sea, era algo tremendo, porque le seguía el lugar de los muertos, o Hades, o infierno también, y le seguía la muerte, y le fue dada potestad o autoridad para quitar la vida de la cuarta parte de los seres que viven en la tierra, para matar con espada. En ese tiempo pues se mencionaba la espada porque no existían fusiles, revólveres, metralletas, escopetas, pero lo podemos meter dentro de ese tipo de armas también acá. Se le dio potestad de matar con espada, con hambre. ¿Cuántas hambres han habido? Pero aquí habla del caballo amarillo, y el jinete que lo monta dice que a través del hambre mucha gente va a morir, con mortandad, dice la escritura, y aquí de mortandad está hablando de plagas, y con las fieras de la tierra, fieras salvajes. Muy bien. Por otro lado, encontramos tierra. Tierra en el lenguaje apocalíptico está allí en Apocalipsis 10, 8. Apocalipsis 10, 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en las manos del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Ya menciona la palabra tierra. Quiero pedirte un momento para continuar con la enseñanza. ¿De dónde estás? Y vamos a orar. Estoy ya en la enseñanza, pero vamos a orar y vamos a poner todo este tiempo de impartición en las manos del Señor, porque Dios tiene cosas maravillosas para enseñarnos en esta mañana. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús por cada persona que se encuentra aquí con nosotros conectados en esta transmisión.
Creemos, Dios Padre, que en ellos hay expectativa, hay hambre, hay sed por ti, hay sed por la palabra de Dios. Te pido que la palabra, Señor, sea expuesta con sabiduría, Señor, y con revelación, Señor. Pero también te pido que en cada uno, Señor, haya espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Espíritu Santo, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Amigo, haznos entender lo que tú quieres para este momento, para esta hora, Señor. Ayúdanos a interpretar, Espíritu Santo, Apocalipsis de manera prudente, sabia, Señor, y con revelación. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos. Muy bien. Tierra se refiere, allí estábamos mirando Apocalipsis 10:8, ahora miremos Apocalipsis 10:2. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Tierra se refiere a naciones, tierra se refiere a la nación de Israel. Que el mar representa las naciones alrededor de Israel, tierra es la nación de Israel. Ahora, muy curioso, porque la tierra por lo general queda como en el centro, en medio de todo el mar, y el reloj de Dios para hablarnos a nosotros, a todas las naciones de la tierra, es Israel. Israel es el reloj de Dios. Entonces, tenemos que estar observando a Israel. ¿Cómo está Israel? Y lo que está pasando en Israel, entonces uno dice, ya, está pronto a suceder tal cosa, está a punto a pasar tal cosa. Entonces tenemos que estar muy, pero muy apercibidos qué es lo que está sucediendo en Israel. Vi un video donde decía que en Israel ya se está preparando todo el material para construir el tercer templo. Y cuando este templo se ha construido, que es donde se va a sentar el anticristo, entonces, mi hermano, cuando este templo se ha construido, quiere decir que la iglesia ya se tiene que ir, está a punto de irse. Y ya todos los materiales los tienen la gente preparada, la gente con los dones, con los talentos, más bien, con los talentos para trabajar en ese templo. Eso es una cosa tremenda, con materiales finísimos, costosísimos, mucho oro, muchas cosas. Y ya hay gente trabajando en los utensilios del nuevo templo. Así que, mi hermano, nuestra estadía aquí en la tierra es corta. Somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Entonces, volviendo al símbolo profético, tierra representa a la nación de Israel. Arco, Apocalipsis 6:2, ya lo hablamos, está hablando, el arco es el Señor. Arco es el Señor. Flechas. No te di la cita, Apocalipsis 6:2 para el anterior símbolo bíblico, apocalíptico, Apocalipsis 6:2, arco, es el Señor Jesucristo. Flechas, Apocalipsis 19:11, que ya lo estuvimos viendo, pero nunca se pierde nada con volver a leer el pasaje. Entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchísimas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es Fiel y Verdadero. Y los ejércitos, que son las flechas, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Así que estas son las flechas, las saetas, los ejércitos celestiales, que son la misma iglesia. Jesús lo muestra también con 7 cuernos. Ustedes lo pueden imaginar por un momentico a Jesús con 7 cuernos. Entonces, Jesús, como se ve, uno se lo imagina extrañísimo, raro, uno dice, ¿qué es eso? Pero es un lenguaje profético y hay que entenderlo. Apocalipsis 5:6. Apocalipsis 5:6.
Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, que se refiere al Señor Jesús, como inmolado. Porque dice como si él fue inmolado, porque aunque ya fue inmolado, allá está en su plena gloria. Como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los 7 cuernos se refiere a, recuerde que el 7 está hablando de la plenitud. Los cuernos se refieren a autoridad. Cuernos se refieren a autoridad. Y si hay 7 cuernos en el Cordero, que es Cristo, está hablando de la autoridad en toda su manifestación. La plenitud de la autoridad es Él. Jesús aparece también con 7 ojos. Apocalipsis 5:6, el mismo texto, 5:6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Está hablando de la sabiduría. Recuerden que el número 7 es plenitud, la sabiduría en plenitud en la vida del Señor, porque ojos se está refiriendo a la omnisciencia del Señor, que Él todo lo conoce, todo lo sabe, aún lo profundo de su corazón, Dios lo escudriña y Dios lo conoce. Usted puede estar pensando algo en este momento y el Señor lo sabe, el Señor lo conoce. Entonces 7 ojos está hablando de la plena sabiduría del Señor, de la omnisciencia del Señor. Él lo sabe absolutamente todo. Otro símbolo bíblico es incienso. Apocalipsis 8:4. Incienso, Apocalipsis 8:4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El mismo texto nos da la claridad qué significa el incienso, y son las oraciones de los hijos de Dios. Aquellas oraciones que usted ha hecho por tiempo, por años, nunca se han perdido, nunca el Señor las ha olvidado. Han subido como incienso delante de la presencia del Señor, y el Señor huele el incienso o las oraciones que usted hace. Ahora, el incienso también representa la adoración de los creyentes, la adoración de los hijos de Dios. Entonces Él huele la adoración, huele las oraciones y responde en el nombre de Jesús. Él responde nuestras oraciones. Muy bien. Por otro lado, encontramos estruendo de muchas aguas. Estruendo de muchas aguas. Apocalipsis 1:15. ¿Ya estás ahí? Apocalipsis 1:15. Estruendo de muchas aguas. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. También lo encuentras en el capítulo 14, verso 2. Capítulo 14, verso 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Entonces el estruendo de muchas aguas se está refiriendo a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que cuando el Señor allí en Éxodo está hablando al pueblo, le dice, no, dice que se escuchaban truenos, relámpagos,
ardía en el monte. Entonces el pueblo dijo: no aguantamos la voz del Señor. Habla tú, Moisés, con el Dios y transmítele lo que Él dice. Pero la ventaja es que nosotros ahora vivimos en el nuevo pacto y nosotros sí podemos escuchar la voz del Señor y no morimos al escuchar la voz del Señor. Ellos sentían que iban a morir, estaban llenos de pavor, de miedo, allí en el libro de Éxodo, pero en este caso el Señor habla en este tiempo y nosotros oímos la voz del Señor. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Así que nosotros podemos escuchar la voz del Señor. Muy bien, otro símbolo bíblico es el número 6. El número 6 en lenguaje profético representa el número del hombre o gobierno humano o imperfección. El número 6 representa el número del gobierno humano o imperfección. Ustedes, yo sé que han leído o han escuchado al menos acerca del 666. Está hablando del gobierno del anticristo. La Biblia lo menciona también como una bestia y no quiere decir que sea un animal. Se comporta como tal, pero no es. ¿Ya? Está hablando de un ser humano con una autoridad, con una inteligencia tremenda, pero esa inteligencia siempre inclinada hacia el mal. Eso que él sabe siempre lo inclina hacia el mal. Así que el 6 representa al hombre, representa la imperfección del hombre, representa al gobierno humano. Otro símbolo bíblico, vamos en el símbolo número 36. En el nombre del Señor Jesús le estoy entregando herramientas maravillosas para que usted pueda interpretar el libro de Apocalipsis. El número 12. El número 12 está allí en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Verso 12. Tenía un muro grande, Apocalipsis 21:12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. También encuentras en el capítulo 21, verso 16. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual, y su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Capítulo 21, verso 21 también. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Entonces, estamos viendo en estos textos bíblicos que mencionan el número 12, 12 apóstoles, 12 puertas, 12 ángeles. También lo encontramos en el capítulo 22, verso 2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del fruto eran para la sanidad de las naciones. Entonces, 12 puertas, 12 ángeles, 12 columnas, 12 frutos. El 12 se refiere al gobierno perfecto, al gobierno de Dios. Hermano, es una gran mentira, y de una vez voy a aprovechar, como me gusta a veces decir, matar una vaca sagrada. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay gente que tiene conceptos en su mente que eso es así, eso es así. Hermano, quiero realmente derribar de una vez un concepto que tiene la gente, y es que para este tiempo la iglesia, si sube a lugares de poder, puede gobernar las naciones, y aquí va a estar el gobierno de Dios. Si de pronto
ciencia, de la política y de todo eso. Entonces cristianos se lanzan a la política que para que haya el gobierno de Dios sobre la tierra. Eso es una gran mentira, mi hermano. En este momento el príncipe de las tinieblas es Satanás. Él está gobernando la tierra. Dios es el dueño de la tierra, pero el que la está gobernando por el momento aquí en la tierra por un tiempo es Satanás, porque Adán le entregó el gobierno de la tierra, se lo entregó a Satanás. Allí en Génesis le entregó la autoridad, le entregó el gobierno de la tierra, y por el momento el príncipe, no rey, el príncipe de las tinieblas es Satanás. Así que pretender que en ese momento está el gobierno de la tierra, que porque creyentes se lanzan a la política y ministros se lanzan a la política y están en lugares de eminencia, entonces ya está el gobierno de Dios en la tierra, no es verdad. Ahora, para aclarar, para que no haya confusiones ni se resulte de pronto pensando o diciendo algo que no es, quiero aclarar que los creyentes sí pueden lanzarse a la política. En su corazón un deseo ardiente de poder trabajar en la política, lo pueden hacer, pero debemos hacerlo con sabiduría, con justicia y con rectitud, de acuerdo a la palabra. No es fácil en un mundo tan corrupto, no es tan sencillo, pero entonces aclaro muy bien que el gobierno de la tierra, el gobierno perfecto solamente es a través de Jesucristo. ¿Ya? No estamos en el tiempo del reino, cuidado con eso, no estamos en el tiempo del reino, estamos en el tiempo de la gracia. ¿Amén? Sé que ahí quedan cositas, pero también hay claridad. Por otro lado, otro símbolo bíblico es el dragón. El dragón. Apocalipsis capítulo 12, verso 3. Apocalipsis 12, 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 7 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ese dragón se refiere a Satanás, que la Biblia también lo llama la serpiente antigua. O sea, se está refiriendo, cuando habla de serpiente antigua, se refiere al libro de Génesis capítulo 3, que fue cuando apareció allí e hizo caer al hombre en pecado. Y entonces el gran dragón se refiere a Satanás. Y usted dirá, bueno, ¿y este por qué tiene 7 cabezas y 7 cuernos? ¿No se supone que el 7 es el número de la plenitud? Porque él tiene autoridad plena en el reino de las tinieblas, ¿sí? 7 cabezas. Bueno, cabezas se refiere a gobiernos. Ese es otro símbolo bíblico, gobierno. Cabeza se refiere a gobiernos o a cabeza. Recuerden, se está refiriendo a presidentes que están en autoridad y que van a trabajar con el gran dragón. Y luego dice, y 10 cuernos. Recuerde que cuernos está hablando también de autoridad. No tiene 12, tiene 10, porque el único que tiene la autoridad plena y el poder pleno es el Señor. Y en sus cabezas 7 diademas. 7, plenitud. Está hablando de la autoridad que esos gobiernos le van a dar a Satanás. Porque el diablo no puede trabajar solo, él no trabaja solo si no hay alguien que le presta su cuerpo para actuar. De lo contrario, Satanás no puede trabajar. Muy bien, hasta aquí acerca de los símbolos bíblicos. Pueden haber más, pero le compartí 37 símbolos, no más. Le compartí como 38 o 39 símbolos bíblicos apocalípticos para que usted pueda interpretar este libro maravilloso. Ahora vamos a ir al capítulo 1. Voy a tratar algunas cosas, otras no las voy a alcanzar a tratar. Entonces, Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3. Vamos a estar leyendo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí
que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Comencemos por el versículo 1. Ahora, no pretendo enseñar versículo a versículo. Ya hay algunas cosas que me voy a saltar, y como lo dije desde el comienzo de la enseñanza, no pretendo responder a todas las inquietudes que usted tenga, pero sí poner en claro ciertas cosas que están en Apocalipsis para que nosotros podamos tener confianza, ¿ya? Podamos tener paz en el corazón, porque estamos viviendo momentos muy difíciles, muy terribles, y la gente dice, ¿será esto el Apocalipsis? Entonces Dios puso en mi corazón que habláramos de este libro para tener claridad acerca de algunas cosas y no entremos en pánico. Entonces, el primer versículo dice la revelación de Jesucristo. Recuerde que Apocalipsis no es la revelación de la bestia, no es la revelación de los juicios, no es la revelación del anticristo ni del falso profeta, es la revelación de Jesucristo. Jesucristo es el centro de Apocalipsis. Él es el justo, Él es el verdadero, Él es el eterno, Él es el cordero inmolado, Él es el príncipe de paz, Él es todo. Así que Él, cuando la Biblia aquí nos expresa que la revelación de Jesucristo nos deja claro el propósito de Apocalipsis. No hablar de juicio, no sembrar miedo. Si yo te hablo de Cristo, ¿te siembra miedo? No, te siembra esperanza. No es hablar de juicio, no es hablar de cosas terribles que vendrán sobre la tierra. Sí, en Apocalipsis están cosas, juicios tremendos que van a venir sobre la tierra. Pero realmente Apocalipsis, el centro de Apocalipsis es nuestro Señor Jesucristo. Dice la revelación de Jesucristo. Pero también ¿de qué está hablando cuando habla de la revelación de Jesucristo? Está hablando cómo Jesús ahora se revela a Juan, no como el que murió en la cruz, el cordero inmolado, no como el que caminó en la tierra y multiplicó panes, peces, hizo milagros, señales y prodigios, no como el que predicó el evangelio en ese tiempo, sino se revela como el Cristo glorificado, aquel que está a la diestra del Padre. Esto nos trae a memoria en Hechos capítulo 7, cuando Esteban está sometido a una condenación de los religiosos de aquel entonces. Lo han enjuiciado y lo están condenando a la muerte, y entonces comienzan a lanzarle piedras. Y él dice, veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios Padre. En este momento nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, glorificado en su plena gloria. Así que Apocalipsis es la revelación del Cristo resucitado y glorificado. Por otro lado, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿Cuáles son los siervos? Tú y yo somos los siervos del Señor. Así que Apocalipsis es para que conozcamos, para que sepamos, para que entendamos Apocalipsis. Apocalipsis es para la iglesia. La iglesia le ha oído Apocalipsis, no la mira, no toca Apocalipsis, no habla de Apocalipsis en los púlpitos, poco se habla de Apocalipsis, pero dice que Apocalipsis es para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Muy importante para usted que le encanta tomar notas es que aparecerá muchas veces la palabra pronto, pronto, pronto. Es una de las palabras principales de Apocalipsis, pronto. ¿Por qué? Porque muy pronto van a suceder muchas cosas. Entre esas cosas que van a suceder es el rapto de la iglesia. ¿Cuánto lo esperan? Yo espero el rapto de la iglesia. Yo estoy feliz, yo estoy contento porque Él vendrá por nosotros. Entonces es la manifestación, Apocalipsis es la manifestación de las cosas que deben suceder pronto, esas cosas manifestadas para sus siervos. Y luego dice, y la declaró, recuerden que declaró significa aclaró, en el griego significa aclaró, y la aclaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan.
Así que Apocalipsis es dada a través de un ángel. No sé si era el ángel de Juan o era un ángel mensajero que el Señor envió para revelarle Apocalipsis. Usted dirá, pero es que Jesús nos tiene que hablar a nosotros. Ángeles no nos tienen que hablar. Si el Señor así quiere, nos manda un ángel para que nos dé un mensaje. Y usted encontrará eso muchas veces en la Biblia. A María se le apareció un ángel. A Abraham se le aparecieron ángeles también y hablaron con él. Muchos, ahí a Lot también. Entonces, déjame decirte que en muchas ocasiones ángeles aparecieron y dieron un mensaje, y lo puede hacer en este tiempo. Ahí nos muestra también cuál es el escritor, y es Juan, el discípulo amado o el apóstol y profeta, porque realmente ese hombre era un profeta, veía en el mundo espiritual y oía en el mundo espiritual. Verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. En el verso 2 muestra la hoja de vida de Juan. Dice que él ha dado testimonio de la palabra. O sea, desde el momento que él conoce a Jesucristo, vivió fielmente para servirle al Señor. Hay una hoja de vida de usted y de mí allá en el cielo. Y esa hoja de vida el Señor la presenta. Cuando el Señor va a abrir puertas para nosotros, Él presenta esa hoja de vida. A veces estamos esperando que alguien más nos referencie, que alguien más diga, mire, se lo recomiendo. La hoja de vida, ¿sabe qué dijo el apóstol Pablo? Es una gente que ha recibido de nosotros la palabra. Esa es nuestra hoja de vida. Esa es nuestra carta de recomendación. La gente puede decir, este realmente es un hombre de Dios o no. Tenga cuidado, es de miedo. Ese hombre se mete en las iglesias y hace muchísimos años. Yo creo que usted de pronto conoce a alguien así. Personas que se infiltran en las iglesias y hacen terribles daños. Algunos que se llaman ser ministros, apóstoles, profetas, pastores y no lo son. Son engañadores, son lobos rapaces. Así que el verso 2 es la hoja de vida de Juan. ¿Y quién la presenta? El mismo Espíritu Santo presenta la hoja de vida de Juan y dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. O sea, habló sin temor, sin miedo, en medio de la persecución. Habló acerca de la obra de la cruz y de la resurrección del Señor Jesús. Él pudo decir, yo soy testigo ocular. Yo vi a Jesús en la cruz y yo soy testigo ocular. Lo pude ver cuando lo enterraron en la tumba y soy testigo ocular de que Él resucitó de los muertos. Cuando habla testigo y del testimonio de Jesucristo, está hablando de que Él fue testigo ocular, uno de los testigos oculares que Él vio cuando Jesús resucitó de los muertos. Y de todas las cosas que ha visto. Entonces, dentro del prontuario, dentro de la hoja de vida, está hablando de todas las cosas que ha visto. ¿A qué se refiere? Apocalipsis. A todo lo que Él vio por revelación. Muy bien. Verso 3. Bienaventurado el que lee. ¿Está usted leyendo en este momento en el libro de Apocalipsis? Si usted está leyendo, usted es un bienaventurado. La palabra bienaventurado significa 1000 veces bendecido. Usted es un 1000 veces bendecido porque está leyendo en el libro de Apocalipsis. Y luego dice, y los que oyen, usted está escuchando esa enseñanza y ha escuchado enseñanzas de Apocalipsis, usted es 1000 veces bendecido por leer y oír, escuchar, recibir. Oír no significa solamente que te entre por un oído y te salga por el otro y después digas, no, realmente yo no estoy de acuerdo con eso y escuches otro tipo de cosas que no son. Así que oír quiere decir aprender, recibir, ¿ya? Los que leen y los que reciben las palabras de esta profecía, usted es 1000 veces bendecido porque está oyendo y leyendo las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas. No basta con leer, no basta con oír, hay que guardar la palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, porque en algún momento la vamos a necesitar, y más en estos tiempos tan peligrosos necesitamos de la palabra. Entonces hay que guardarla. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y se ni desmayes, y luego le da otra vez y luego dice
y luego le dice, esfuérzate en leer y en guardar la ley. Hay que guardar las escrituras en nuestro corazón. No basta simplemente con oírlas, hay que guardarlas. Luego dice, porque el tiempo está cerca. Encontrarás esta palabra también, pronto y cerca, la encontrarás muchas veces, pronto y cerca. ¿Por qué? Voy a llevarte a un texto bíblico que está en Salmo 90, en el Salmo 90. Salmo 90. En el verso 4. El tiempo está cerca. Porque 1000 años delante de sus ojos, delante de los ojos del Señor, son como el día de ayer. Para nosotros el día de ayer es ¿qué? Tiempo pasado. Y para el Señor, para nosotros, 1000 años aquí en adelante es tiempo futuro y eso lejos. ¿Quién de ustedes vive 1000 años? ¿Quién de nosotros vive 1000 años? Ninguno. ¿Ya? Y para nosotros es tiempo lejano y tiempo futuro. Pero para el Señor 1000 años es tiempo pasado, porque Él no vive en el tiempo, Él vive en la eternidad. Así que porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer. ¿Qué pasó? Y como una de las vigilias de la noche, los judíos tenían divididas las vigilias en 4. Entonces el Señor dice, para mí 1000 años es como una parte de las vigilias de la noche. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor cuando volvemos a Apocalipsis? Volvamos una vez más. Dice, porque el tiempo está cerca. Para Dios, como Él vive en la eternidad, el tiempo para Él está cerca. Para Él 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Y más violento es ahí en el Salmo 90 que dice que 1000 años para Él son como el día de ayer. Entonces nosotros estamos viendo hoy el Apocalipsis dice que el Señor Jesucristo va a venir, que vendrá el rapto de la iglesia y que van a pasar tantas cosas y que se va a manifestar el anticristo y que el Armagedón, etcétera, etcétera, pero nada de eso ha pasado. Pues mi hermano, para Dios ya pasó, porque Él vive en la eternidad. Para Él ya pasó, aunque para nosotros no haya pasado. Algunos han bajado la guardia, y aquí quiero ser bien enfático. Algunos han bajado la guardia porque dicen, desde que yo acepté a Cristo, desde que yo nací de nuevo, dijeron que Jesucristo ya estaba pronto por venir. Llevo 25 años en el Evangelio y nada que viene, y nada que viene, y nada que viene. Pues déjeme decirte que si Juan veía el tiempo de la venida del Señor cerca, ahora sí que está más cerca. No se desanime. Esto pasó en los tiempos en que Pedro escribió Primera y Segunda de Pedro. La iglesia había entrado en un tiempo donde creían que el Señor Jesús ya no vendría, porque ya habían dicho que el Señor vendría pronto y nada que venía, nada que venía. Y como no venía, la gente comenzó a vidas en pecado porque no veían que el Señor venía ya. Entonces, como escuchaban, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto. Es más, el saludo de los cristianos era Maranatha, era la palabra Maranatha, que significa Cristo viene pronto. Y como Cristo no venía pronto, entonces la gente comenzó a vivir vidas en pecado. Déjame decirte que ahora está más terrible. Como han pasado más de 2000 años y Cristo no ha venido, la gente está viviendo en pecado. Estoy hablando de creyentes. Aún el mundo sabe que Cristo va a venir, no saben cuándo, tampoco nosotros, pero la gente tiene... El mundo cada día pues está en oscuridad, pero déjame decirte que la iglesia está permitiéndole a su carne, está permitiendo el pecado, se está enfriando, está desmayando, está botando la toalla, ya no quiere más con el Señor. Algunos creen que pueden seguir viviendo vidas licenciosas y que el Señor viene y que se irán con el Señor. Creen que pueden seguir viviendo en la fornicación, en el adulterio, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en mentira, en hipocresía, en robo. Pueden seguir viviendo vidas licenciosas. Déjame decirte que la venida del tiempo de todas estas cosas que van a pasar está más cerca de lo que te imaginas. Te di una referencia
y es que el templo de Jerusalén lo van a reconstruir y que ya tienen todo el material y hay gente trabajando arduamente para la reconstrucción del templo. Y ese templo es donde se va a sentar el anticristo, y el anticristo, aunque me estoy adelantando un poquito, el anticristo no se va a manifestar hasta que la iglesia, sea tomada de la tierra, hasta que la iglesia se vaya, hasta que la iglesia no se vaya, el anticristo no se manifiesta. Entonces, el tiempo está muy, pero muy cerca. Mire a su hermano que está a su lado y dígale: el tiempo está cerca. Y pregúntale, y pregúntate a ti mismo: ¿cómo estamos viviendo delante del Señor? ¿Estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal? La Biblia dice que como el amor de muchos se enfriará, como la maldad aumentará, el amor de muchos se enfriará. Así que hay muchos que ya no tienen la misma pasión por el Señor, guardan odio y resentimiento con sus hermanos, con otro ministro. Hermano, el tiempo está más cerca de lo que te puedas imaginar. Que no veas nada, que no ves nada nada, o sea, no ves todavía que Cristo aparece en el aire. Hermano, ya el tiempo está cerca, así no veas nada. El tiempo está más cerca de lo que te puedas imaginar. Verso 4. Yo creo que vamos a llegar hasta el verso 5 o le damos ñapa hasta el verso 6. ¿Sí? Versos 4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Quiero aclarar que Apocalipsis también está hablando una revelación para cosas que estaban pasando en ese tiempo. Esas iglesias ya existían. El mensaje es dirigido a iglesias existentes en Asia Menor. Esas iglesias fueron las que fundó el apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Y dice que Juan a las 7 iglesias, está hablando a quién se le remite estas cartas. Pero no solamente fue para las 7 iglesias, sino está dirigida, recuerde que 7 está hablando de plenitud, está hablando que está dirigida a toda la iglesia de todas las edades, desde esos tiempos hasta este tiempo. Asia no se está refiriendo al Asia que conocemos ahorita, se está refiriendo más o menos como a Turquía, a lo que ahorita es Turquía, ¿ya? Entonces Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Vamos a desglosar un momentico el verso 4. Juan a las 7 iglesias, que son las que menciona después. Y luego dice gracia y paz. ¿Por qué el Señor comienza con gracia y paz? Porque por lo general cuando se dice voy a leer el libro de Apocalipsis o recibir un estudio de Apocalipsis, nos viene susto, nos viene temor, nos viene miedo, nos viene pánico. ¿Por qué? Porque ese es el concepto que tiene el mundo, incluso la iglesia tiene el concepto que Apocalipsis es un libro de terror, de miedo. Por eso el Señor dice: hey, cuando el Señor se les apareció a sus discípulos, les dijo: paz a vosotros. O sea, no se asusten, tranquilos. Y lo mismo el Señor está diciendo de entradita para que podamos entender Apocalipsis. No podemos entrar con miedo, con pavor. Tenemos que entender que Apocalipsis es un libro de esperanza para la iglesia. Por eso el Señor dice: paz, paz, paz y gracia para la iglesia. Para que puedan entender Apocalipsis necesitan la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y la gracia. Y recuerde que no podemos interpretar Apocalipsis independientemente. Apocalipsis es interpretado a la luz de las demás cartas del Nuevo Testamento y también es interpretado a la luz de algunos pasajes del Antiguo Testamento, pero especialmente las cartas. Y usted nota que el apóstol Pablo, e incluso Pedro, comienza todas sus cartas diciendo gracia y paz os sean añadidas y así sucesivamente. Entonces, tú y yo ya tenemos la gracia a través de Cristo. Ahora el Señor nos dice también reciban la paz que Cristo da para que puedan entender Apocalipsis. No es un libro de terror. Luego dice también del que es. Eso de que es está hablando que es eterno. Recuerde Juan capítulo 1 verso 1. Dice: en el principio era el verbo
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, cuando aquí nos está diciendo del que es, está hablando no de aquel que tiene existencia. Jesús no comenzó a existir cuando llegó allí y en Belén, cuando el Señor permitió que naciera allí en Belén. Él es el eterno. Él vino a ocupar un cuerpo humano cuando estuvo aquí en la tierra. Tuvo un cuerpo, la Biblia dice, me preparaste cuerpo, pero Él en la eternidad siempre ha estado, ¿ya? Muy bien, el que es, el que era, el que ha, el que es, el que era, habla también de la eternidad, que a pesar de que murió en una cruz, no dejó de ser el eterno. Y luego dice, ¿y el que ha de qué? De venir. ¡Wow! Gloria a Dios. El que ha de venir. ¿Y a qué viene? Viene con el firme propósito de llevarse a su iglesia al reino eterno. Y luego dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Yo creo que no vamos a alcanzar a ir muy lejos, porque cuando usted mira esto hay que interpretarlo. Recuerde que 7 significa perfección, plenitud, plenitud. Entonces dice, y de los 7 espíritus que están delante del trono, delante de su trono. 7 espíritus no se está refiriendo a que el Señor tenga 7 espíritus santos, ni que Él tenga 7 espíritus. Se está refiriendo a las 7 características o cualidades del Espíritu Santo que estaban en la vida de Jesús. 7 características o 7 cualidades que estaban en la vida de Jesús, y estas 7 características o 7 cualidades que estaban en Jesús deben estar también en los creyentes, en los hijos de Dios. ¿A cuáles características se refiere? Vamos a ir a Isaías capítulo 11. Los 7 espíritus de Dios son las 7 manifestaciones o características o cualidades del carácter del Espíritu Santo. Isaías capítulo 11. ¿Ya llegaste ahí? Ahí voy yo, ya casi. Capítulo 11, verso 2. Vamos a ir contando cada una de sus cualidades, características del Espíritu Santo, del carácter del Espíritu Santo. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. 1, el Espíritu de Jehová. 2, Espíritu de sabiduría. 3, Espíritu de inteligencia. 4, Espíritu de consejo. 5, Espíritu de poder. 6, Espíritu de conocimiento. Y 7, Espíritu o el Espíritu de temor de Jehová. Así que está hablando de las 7 cualidades que reposaban, 7 cualidades del Espíritu Santo que reposaban en la vida de Jesús. Rápidamente, Espíritu de Jehová, está hablando del Espíritu Santo. Luego dice Espíritu de sabiduría. La sabiduría es la capacidad de poder aplicar la palabra de Dios. Y eso reposaba de una manera extraordinaria en la vida de Jesús, que la gente no tenía nada de qué tacharlo. Y los enemigos salían avergonzados cuando Él les hablaba sabiamente. ¿Ya? Una de las formas que uno conoce a una persona así es sabia, la manera que actúa. Y Jesús, su manera de actuar era intachable, no se halló pecado en Él. Y la manera en que hablaba era de una manera tan sabia que aún a los propios enemigos dejaba en vergüenza. Espíritu de inteligencia. No es una inteligencia de que soy bien avispado. Está hablando de una inteligencia espiritual. Esa inteligencia que se desarrolla en nuestro espíritu y en nuestra mente por escudriñar las escrituras. Espíritu de consejo. Una persona que se sabe conducir correctamente, se sabe guiar, o se deja dirigir o guiar por el Señor y de acuerdo a la palabra. Espíritu de consejo. Estoy yendo rápido porque esto es un poco más profundo, pero se trata de poder dar un poquito de este conocimiento.
espíritu de poder. Recuerda que cuando el Señor Jesús volvió del desierto después de estar 40 días y 40 noches en ayuno y oración y de haber sido tentado por el diablo durante esos 40 días, dice que volvió, Lucas capítulo 4, volvió en el poder del Espíritu y se difundió su fama. Así que el Señor Jesús, sobre él reposaba el poder del Espíritu Santo. Luego dice espíritu de conocimiento. Está hablando de ese conocimiento interior, de poder, no, para aclarar, para que no haya modo de confusión. Es esas cosas que el Espíritu Santo nos puede revelar a los creyentes. No estoy hablando del don de palabra de ciencia, sino que usted por el Espíritu sabe ciertas cosas, el Espíritu Santo se le revela a su espíritu y usted dice, si yo le hubiera hecho caso al Espíritu Santo, yo no me hubiera metido en ese problema. Yo dentro de mí no sentí paz, dentro de mí sentí intranquilidad, pero yo no le hice caso al Espíritu Santo y por eso estoy metido en este problema. Si yo le hubiera hecho caso al Espíritu Santo, no me hubiera casado con aquel ni con aquella. Si yo le hubiera hecho caso al Espíritu Santo, no me hubiera metido en ese negocio tan bárbaro en el que me metí. Si yo le hubiera hecho caso al Espíritu Santo, no hubiera hablado, me hubiera quedado callado y no me hubiera metido en problemas. Entonces, espíritu de conocimiento, está hablando de un conocimiento que el Espíritu Santo nos da sobre ciertas cosas para prevenirnos, para alertarnos o simplemente para guiarnos. Y sobre Jesús estaba impresionantemente el espíritu de consejo, de conocimiento. Luego está el espíritu de temor de Jehová. El temor no está hablando de susto, de miedo, de pánico. Está hablando de reverencia, de respeto hacia el Señor. Y el único que puede desarrollar en nosotros el temor hacia Dios, el respeto hacia Dios, el valor hacia Dios, es el Espíritu Santo y la palabra. Cuando usted escudriña la palabra, el Espíritu Santo el Espíritu Santo pone en usted un temor, haga lo que es incorrecto delante de Dios. En Efesios capítulo 4 verso 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que el pecado entristece al Espíritu Santo, el pecado hace que el Espíritu de Dios se entristezca y el Señor quiere que en nosotros haya temor. Hay gente que no tiene temor, son creyentes pero viven vidas como de mundanos. Hay creyentes, hijos de Dios, que no se diferencian con los del mundo. Son igualitos que los del mundo. ¿Por qué? Porque no tienen temor o perdieron el temor de Dios y por eso viven vidas de pecado, vidas licenciosas delante del Señor. Y todo lo que el hombre sembrare, dice Gálatas, todo lo que el hombre sembrare, de eso mismo también comerá. Tenemos que tener presente es que la cosecha siempre es más grande que la siembra, porque usted siembra unos granitos y recoge un montón, una mata completa. Así pasa, un montón de frutos usted puede recoger y así pasa, mi hermano. Usted siembra pecado y cosecha incorrupción, cosecha corrupción. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Bien. No sé si alcanzamos a tocar otro versículo o no alcanzamos a tocar otro versículo. A ver. Bien, estábamos, dice, y alrededor del trono habían 24 tronos. Yo me fui para otro lado. Capítulo 1, verso 4, dice, gracia y paz a vosotros del que era, del que es, del que era, del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces ya aclaramos que son las 7 manifestaciones del carácter del Espíritu Santo, de lo que es el Espíritu Santo, que debe estar en todo creyente. Dejémoslo hasta ahí, porque ya a partir del verso 5 comienza a describirnos quién es el Señor Jesucristo glorificado. Demos gracias a Dios por este tiempo, demos gracias a Dios. Te dirá, pastor, no avanzamos nada. ¿Cómo que no? Miramos todos los símbolos bíblicos y ya avanzamos en 4 versículos del libro de Apocalipsis. Así que repase en casa, mire el libro, estúdielo, lea la palabra. Bienaventurados son los que leen y los que oyen. Si de pronto algo de esta enseñanza no le quedó muy claro, vuelva a mirarlo, ahí queda guardado, vuelva a mirarlo y le viene más revelación. Vamos a orar y dar por habernos permitido
permitido recibir esta impartición, esta enseñanza, Señor, que hemos recibido en esta mañana. Gracias por cada persona que está allí fielmente conectada, Señor, a este tiempo de transmisión, Señor, a este tiempo de palabra. Bendícelos, bienaventurados son ellos porque han oído y han leído tu palabra, y también, Señor, la guardan y la guardarán en su corazón, Señor. Bendigo sus vidas, sus hogares, Señor, en el nombre de Jesús. Si alguna persona está enferma, en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendo la enfermedad en el cuerpo de esa persona. Cualquier dolencia se va inmediatamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad sale ahora mismo de los cuerpos en el nombre de Jesús. Y conforme a la palabra declaro que eres sano, por cuya herida, por cuya llaga eres curado. Dios ha sido bueno con nosotros. Qué bueno haber compartido contigo este tiempo, haber estado en este tiempo de palabra, de impartición. El Señor te guarde y te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti. Te declaro una semana en bendición, una semana en victoria. Dios te bendiga. Chao.